Charles Spurgeon nació en Keveldon, Reino Unido, el 19 de junio de 1834, en una familia de tradición puritana. La madre de Spurgeon tuvo 17 hijos, 9 de los cuales murieron en la infancia. Su padre y su abuelo fueron ministros inconformistas, lo que significa que no eran parte de la Iglesia de Inglaterra. Spurgeon creció leyendo libros como El progreso del peregrino de John Bunyan y El libro de los mártires de Geoff Fox. Fue asistente de enseñanza y se instruyó brevemente en griego. Sin embargo, a pesar de su escasa educación formal, fue uno de los autodidactas más interesantes de su época. Valoraba profundamente el estudio, especialmente el de los teólogos y pensadores puritanos, de quienes recopiló más de 1000 obras. Era tal su pasión por la lectura y por el aprendizaje de su biblioteca. Llegó a superar los 12,000 álbumes. Normalmente leía 6 libros por semana y podía recordar lo que había leído y donde lo había leído incluso años después. Charles Spurgeon fue un teólogo, predicador misionero, erudito bíblico, escritor y pastor bautista inglés, conocido porque, según la Internet Christian Library, a lo largo de su vida evangelizó alrededor de 10 millones de personas y a menudo predicaba 10 veces a la semana en distintos lugares. Spurgeon dijo: «Tome para usted las promesas de Dios, pues ellas es suficiente y más que suficiente, aun cuando todas las fuentes de la tierra se sequen. La oración es el pequeño nervio que mueve el músculo del Omnipotente. Si un hombre es capaz de predicar sermones sin Cristo, no te hagas daño a ti mismo escuchándolo». Charles Spurgeon ha sido llamado el príncipe de los predicadores. Predicó a más de 10 millones de personas en su vida y sus sermones escritos han impactado a millones más. Spurgeon leía libros, pues la biblioteca personal de Spurgeon contenía 12,000 volúmenes, 1000 de ellos impresos antes del 1700. Esa biblioteca, con 5,103 libros en el momento en que se subastó, se encuentra actualmente en el Seminario Teológico Bautista. A menudo trabajaba 18 horas al día. Sus sermones los escuchaban 25,000 personas por semana. Se tradujeron a 20 idiomas y cada barco que salía de Inglaterra llevaba sus sermones. En una ocasión predicó a una multitud de más de 23,000 personas con solo su voz y sin micrófonos. A Spurgeon le preguntaron qué era más importante, si el orar o leer la Biblia. Su respuesta fue: «La oración es nuestro mejor recurso de estudio», dice Spurgeon, y nos anima a empapar nuestro estudio de la palabra con la oración. ¿Cuáles son los sermones de Spurgeon? Pues publicó más de 1900 sermones y predicó a 10 millones de personas durante su vida. La conversión del predicador fue que recibió el bautismo por inmersión en el río Lar, en Isleham, el día 3 de mayo de 1850. Predicó durante unos meses en aldeas cercanas a la ciudad de Cambridge. Muy pronto se convirtió en pastor de la capilla bautista de Wetherbridge en 1952. Estas fueron algunas cosas que sucedieron en la vida del predicador. Una mujer se convirtió al leer una sola página de uno de los sermones de Spurgeon. El predicador leyó El progreso del peregrino a la edad de 6 años y continuó leyendo hasta más de 100 veces durante su vida. Los sermones completos de Spurgeon durante su ministerio están compilados en una colección de 63 volúmenes. Son equivalentes a 27 volúmenes de la 9ª edición de la Enciclopedia Británica. La serie Púlpito de la calle New Park y el Púlpito del Tabernáculo Metropolitano. Ese es el mayor conjunto de libros publicado jamás por el autor en la historia del cristianismo. La madre del predicador tuvo 17 hijos, los cuales murieron en su infancia. Cuando Charles Spurgeon tenía solo 10 años, un misionero que estaba de visita, Richard Neal, dijo que aquel muchacho un día predicaría el evangelio a miles y que lo haría también en la iglesia de Rowland Hill, la iglesia protestante no anglicana más grande de Londres. Sus palabras se cumplieron al pie de la letra. Spurgeon no fue admitido en la universidad porque una criada se equivocó de habitación y lo pasó a una sala diferente del despacho en el que el director estaba esperando para entrevistarle. Más tarde él decidió no volver a solicitar su admisión cuando se convenció que Dios le había hablado. ¿Buscas grandes cosas para ti mismo? No las busques.
Antes de cumplir los 20 años, Spurgeon había predicado más de 600 veces. Los servicios de Spurgeon fueron requeridos por el primer ministro W. E. Gladstone, miembros de la familia real, miembros del Parlamento británico, así como el autor John Ruskin, Florence Nightingale y el general James, futuro presidente de los Estados Unidos. La iglesia de la calle New Park invitó a Spurgeon a superar un periodo de prueba de 6 meses. Pero él pidió que el periodo fuera solo de 3 meses porque puede que la congregación no quiera tenerme más tiempo y no deseo convertirme en una carga, señaló el predicador. Cuando Spurgeon llegó a la iglesia de la calle New Park en 1854, la congregación tenía 232 miembros. Al final de su pastorado, 38 años más tarde, contaba con 5.311 miembros. Además, en ella 14.460 personas fueron añadidas a la membresía. Era la iglesia más grande independiente del mundo. Durante una semana típica, Spurgeon leía 6 libros y podía recordar lo que había leído, donde incluso años después. Spurgeon se dirigió una vez a un público de 23.654 personas sin micrófono, sin ningún amplificador mecánico. El predicador comenzó una escuela de pastores que instruyó a casi 900 estudiantes durante su vida y que continúa hoy. En 1865 se vendían 25.000 copias de los sermones de Spurgeon cada semana. Fueron traducidos a más de 20 idiomas. Al menos 3 de las obras de Spurgeon, incluyendo la serie del púlpito del Tabernáculo Metropolitano, han vendido más de 1 millón de ejemplares. Una de ellas, Todo por Gracia, fue el primer libro publicado por Editorial Moody Press y sigue siendo un bestseller. Durante su vida se estima que Spurgeon habría predicado a unos 10 millones de personas. Spurgeon dijo una vez que había contado 8 líneas de pensamiento paralelas que pasaban por su mente al mismo tiempo que mientras estaba predicando. Una vez, para probar la acústica del enorme recinto del Salón de la Agricultura antes de predicar allí, Spurgeon gritó: «¡He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo!». Un trabajador que había allí en las vigas del techo del edificio oyó estas palabras y se convirtió a Cristo. Susana Thompson, la esposa de Spurgeon, se quedó inválida a la edad de 33 años y rara vez pudo asistir a los cultos de su marido después de aquello. El predicador pasó 20 años estudiando el libro de los Salmos y escribiendo su comentario sobre ellos, El Tesoro de David. Spurgeon insistió en que el nuevo edificio de su congregación, el Tabernáculo Metropolitano, fuese construido en el estilo de la arquitectura griega porque el Nuevo Testamento está escrito en griego. Esta decisión tuvo una gran influencia en la arquitectura de la iglesia en todo el mundo desde entonces. El tema de la predicación de Spurgeon del domingo por la mañana no solía ser elegido hasta el sábado por la noche. Para un sermón típico, Spurgeon no llevaba más de una hoja de notas al púlpito y sin embargo hablaba una media de 140 palabras por minuto durante unos 40 minutos. La única vez que Spurgeon vistió ropa clerical fue cuando vistió ginebra y predicó en el púlpito de Calvino. Podríamos recordar que como predicador Spurgeon lo tenía todo excepto buena salud, sufría constantemente de diversas dolencias y a veces sufría de graves episodios de depresión. También tenía gota reumática, lo que finalmente le quitó la vida a la edad de 57 años. Cuando se considera el gran corazón de Spurgeon, su exposición bíblica del Evangelio, su relevancia cultural, su estilo apasionado y la elocuencia de su predicación, no es de extrañar que se le llame hoy el príncipe de los predicadores. Predicó su último sermón en junio de 1891 y murió 6 meses después. Cuando Charles Spurgeon murió el 31 de enero de 1892, Londres se puso de luto. Cerca de 60.000 personas vinieron a rendirle homenaje en el Tabernáculo Metropolitano. Alrededor de 100.000 salieron a las calles mientras un desfile fúnebre de 2 millas de largo siguió su carroza fúnebre del tabernáculo hasta el cementerio. Las banderas ondearon a media
y las tiendas y los pubs estuvieron cerrados. Damos gracias a Dios por Charles Spurgeon, un hombre apasionado por las almas, predicador influyente en la historia del Evangelio.